Y quiero comenzar esta sesión presentando a nuestros tres ponentes que vamos a tener el día de hoy. La doctora Asha Ochsner, que es vicepresidenta y profesora asociada en Medicina Interna de la Universidad de Florida del Sur en Estados Unidos. El doctor Ocean Williams, director de CMR Global Health Connect, médico especialista en medicina familiar del Centro de Salud Comunitario de CMR en Seattle. Profesor del área clínica del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Y al doctor Germán Fajardo Dolci, presidente de la Asociación Latinoamericana del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina, ALAFEM, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ex vicesecretario de Salud en México. Les quiero dar la bienvenida a los tres y quiero decirles a todos que vamos a comenzar con la doctora Asha Ochsner, que nos va a dar su presentación y que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas que iremos reservando para el final de la presentación, que se las haremos a nuestros tres ponentes. Entonces, si ustedes me lo permiten, le daremos paso a la primer ponente, a la doctora Asha Ochsner, para que comience con esta sesión. Thank you guys very much for inviting me to talk with you. And I think this is a very fun event that we're going to have here. I was going to spend just a short few moments talking about some of the things that we've done here at University of South Florida, which is in Tampa, Florida, for continuing medical education during COVID here. We really had to break it up into considerations for clinical rotations separately, and then considerations for didactic teaching as its own separate idea. And so for the clinical rotations, what we did is we really went Lo que hicimos es que entramos muy de lleno en la telemedicina con todos nuestros equipos, con todas las especialidades. Todos hicieron incluso consultas quirúrgicas, consulta pre y postoperatoria y todo tipo de servicios de consejería y consejo. Los alumnos y los residentes pudieron participar en todas las consultas de telemedicina y con todas las subespecialidades. Muchos de los alumnos que estaban en los años de enseñanza clínica los pusimos en las clínicas que se llaman clínicas de COVID confirmadas. Más adelante les voy a explicar de qué se trata. Cuando hicimos esto, lo que queríamos era crear una plataforma sólida que cumpliera en términos de la información a los pacientes para poder comunicarnos entre médicos, tratantes y alumnos residentes cumpliendo con todas las normas y reglamentos. Utilizamos como plataforma Microsoft Teams para hacer esto, para esta comunicación. Ahí transmitimos la información de los pacientes a través de un servidor seguro totalmente protegido. En términos de la enseñanza didáctica para los alumnos de medicina, de enfermería y de farmacia, tuvimos que aumentar los espacios en los salones. Tuvimos que desconectar algunas computadoras para que no las pudieran usar y pudieran mantener la distancia. Establecimos reglas diciendo que habría consecuencias si se veía que los alumnos no estaban utilizando la mascarilla o el cubrebocas dentro del hospital o dentro de la universidad. Incluso si estaban en lo que llamamos los salones de trabajo o bullpens, si se les veía más de 2 ocasiones sin cubrebocas o sin mascarilla en cualquier área, les asignábamos módulos adicionales o módulos extras con materiales de Johns Hopkins o de Yale y esto funcionó bastante bien. Les dábamos tarea adicional y esto nos ayudó a convencerlos de que tenían que utilizar la mascarilla. Y después empezamos a realizar pruebas en grupos o pruebas conjuntas. En estas pruebas uno combina todas las diferentes muestras, lo hacemos en grupos de 5, hasta 5 muestras combinadas y se hace una PCR en las 5. Si una de ellas es positiva, se regresa a hacer pruebas individuales a todos, pero si son negativas, pues todos son negativas y esto nos disminuye el tiempo de respuesta, los reactivos que hay que utilizar, se minimizan también.
Esto nos ayuda como a hacer mejor uso de los recursos. Hacemos estas pruebas aleatoriamente. En cualquier momento a los alumnos o los profesores reciben una llamada telefónica diciéndoles que los siguientes 2 días tienen que venir a hacerse la prueba. Y si dicen que no, entonces se quedan en educación virtual para el resto del semestre. Hacemos estas pruebas en grupos de rutina en poblaciones de alto riesgo, que incluyen alumnos de la Escuela de Medicina que están teniendo contacto con pacientes y, por ejemplo, los deportistas y otros grupos de estudiantes. Y desde luego hacemos vigilancia de los síntomas diarios, lo cual es estándar. Quiero dedicar unos minutos refiriéndome específicamente a nuestra clínica de seguimiento para COVID confirmada. La lanzamos el 30 de marzo. Se trata de una estructura en la cual podemos incluir a alumnos de medicina, alumnos de enfermería y alumnos de farmacia, personas de salud pública, trabajos sociales y de consejeros de salud conductual. Todos estos alumnos están rotando en la clínica. Unos cuantos de nosotros, yo trabajo allí 4 días por semana y tenemos otros 2 supervisores que están allí 3 días de la semana. A todos los pacientes con COVID confirmada están dentro de este sistema. Los alumnos hacen videovisitas con los pacientes y en la tarde hacen visitas. De esta manera nos aseguramos de que estén bien, que cumplan con todas las guías que tenemos acerca de posición prona en casa de los pacientes, esteroides, vitamina D, cuarentena, prueba, reprueba, etcétera. Damos clases en temas de enseñanza de 20 a 30 minutos todos los días. Puede versar sobre los artículos publicados recientemente, sobre las pruebas, sobre tratamiento, epidemiología o el curso natural de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad. También hay cursos de determinantes sociales de la salud. Esta es la clase que damos los lunes. La afectación por COVID en pacientes de diferentes estratos socioeconómicos en la clínica. Y a los pacientes de alto riesgo, los ponemos en monitoreo de signos vitales en casa 24 horas sobre 7. Por ejemplo, los alumnos están monitoreando el tablero con los signos vitales y si hay anormalidades en los signos vitales, le llaman rápidamente al paciente, corren diferentes protocolos que tenemos y los canalizan al hospital si no pueden llegar al rango normal de los signos vitales en los 30 minutos después de aplicar el protocolo. Estamos haciendo una actividad que lo que hacemos normalmente en el hospital, pero lo estamos trasladando al hogar de los pacientes. Esto ha sido muy útil porque hemos podido canalizar a los estudios y a los pacientes interesados en estudios clínicos. Tenemos profilaxis post-exposición, tenemos un estudio sobre niveles de proteínas, vemos estudios sobre diferentes tratamientos y se nos acaba de aprobar para hacer sitio de prueba de la vacuna. Hemos podido canalizar a pacientes de esta clínica a áreas de investigación. Y esto les ha ayudado mucho a los alumnos a aprender sobre investigación clínica. Es algo que normalmente no hubieran tenido en la rotación usual. Les muestro aquí algunos de los datos. Hemos tenido 264 alumnos que han participado viendo a pacientes dentro de esta clínica. Han podido aprender de nosotros y han podido aprender sobre cómo hacer estudios clínicos. Esto en todos los diferentes universidades. Hemos tenido 7,348 pacientes, 4,118 han sido dados de alta y se han recuperado y a los demás los estamos monitoreando a través de los alumnos. Esta es una captura de pantalla que nos muestra cómo organizamos la plataforma de Microsoft Teams. Tenemos aquí los documentos de la clínica. Tenemos información sobre cómo darle oxígeno al paciente en casa, nuestro algoritmo de tratamiento para cuando el paciente tiene hipoxia. Todo esto viene en la carpeta de la clínica. Incluimos todos los artículos de revistas, documentos de orientación, el programa de estudios.
Después tenemos la lista de los pacientes, que es la lista de los pacientes que van a trabajar en ese día, de acuerdo con su horario. Y esto lo utilizamos 24 horas del día, 7 días de la semana. Vean ustedes, tenemos estos canales de alerta. Aquí es donde recibimos las alertas como si fuera una alerta en un sistema de mensajes o en un beeper, por ejemplo. Recibe el mensaje, hay una señal y se recibe ahí la señal, por ejemplo, a través del canal de Máximo sobre signos vitales. Es la manera en que tenemos organizada la clínica. Les muestro ahora algunos de los datos con datos demográficos de los pacientes a quienes hemos visto en nuestras clínicas de COVID confirmadas hasta el momento. Tenemos algunos de los desenlaces, los síntomas más comunes hasta el momento que se muestran en ambas gráficas. En la mayoría de los casos, los pacientes pudieron quedarse en casa. El 86% de los pacientes nunca requirieron ir al hospital porque tuvimos este equipo de alumnos que estuvo dándoles cuidados en casa a estos pacientes. Para finalizar, quería yo compartirles mi correo electrónico que ven en la parte inferior derecha. Si quieren información sobre el plan de estudios de esta clínica, por ejemplo, o los objetivos de aprendizaje que tenemos para los diferentes alumnos de la clínica, si quieren algo de esta información sobre nuestra educación médica, me pueden mandar un correo electrónico y con mucho gusto se los puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Asha, por su presentación, y quiero darle, sin más preámbulo, la palabra al doctor Ocean Williams, que nos va a presentar en este momento. Gracias, doctor. Gracias. Buenos días y gracias. Quisiera agradecer al doctor Fajardo por la invitación a participar con ustedes en este webinar. Con todos los desafíos que tenemos en este tiempo de la pandemia, yo creo que ahora es más importante que nunca debemos trabajar juntos y apoyarnos mutuamente para nuestras comunidades. Y gracias a la FEM y UDUAL por todo su trabajo también. Quisiera compartir un poco sobre CIMAR. Es una clínica donde brindo atención médica y la Universidad de Washington en Seattle, que es donde vienen los estudiantes de medicina que rotan en nuestra sede. CIMAR es una organización basada en la comunidad, fundada en 1978. Estableció un centro de salud completo para la comunidad latina en Seattle, con clínicas satélite en las comunidades rurales para atender a trabajadores agrícolas migrantes. Hoy, CIMAR incluye más de 100 clínicas médicas, dentales, psicológicas, donde también se dan servicios de nutrición, trabajos sociales, educación y otros servicios comunitarios. Por otro lado, hablando de la Universidad de Washington, esta administra una red educacional de 5 estados, que se llama WWAMI, significa Washington, Wyoming, Alaska, Montana y Idaho, con cerca de 5,000 estudiantes de medicina y residentes. Estas son algunas de las metas de WWAMI. Proporcionar educación médica de calidad, fomentar la atención primaria en zonas desatendidas y formar especialistas en medicina familiar y comunitaria. Ahora un poco de historia.
El primer caso en los Estados Unidos de COVID-19 fue aquí cerca de Seattle, en el estado de Washington, el 21 de enero, hace como 7 meses. En marzo, el grupo de respuesta ante el COVID-19 de CIMAR acordó establecer comunicación continua con todo su personal vía email y sesiones informativas diarias. Al principio, el director de servicios médicos envía un email diariamente y actualmente una vez por semana para establecer procesos y protocolos para crear un entorno seguro para el trabajo, para la educación y la atención dentro de las clínicas. Por ejemplo, aquí está una lista de unos de los protocolos de contención. Para las rotaciones clínicas de pregrado, todas las rotaciones clínicas fueron canceladas de marzo a junio para permitir que las sedes, hospitales y clínicas tuvieran tiempo para crear un ambiente más seguro para el aprendizaje. Hasta julio, a los estudiantes de medicina no se les permitió atender a pacientes positivos de COVID-19. Quizás en el futuro esto puede cambiar y voy a platicar más en eso más adelante. No obstante, sí pueden atender a pacientes sospechosos, pero a discreción del académico y dependiendo de la situación local. Para conocer el punto de vista de los estudiantes de la Universidad de Washington al respecto, se les aplicó un cuestionario donde se les preguntaba cómo se sentían si consideraban que podían mostrar todas sus habilidades a los evaluadores en la situación actual y lo que opinaban sobre cambiar la evaluación a una que solo fuera aprobado o reprobado. La mayoría de los estudiantes en los últimos 2 años en rotaciones clínicas respondieron que no podían mostrar todas sus habilidades. Y más de los estudiantes en el último año, el cuarto año, prefieren que no cambiar el sistema aprobado o reprobado. Estaban preocupados de que serían menos competitivos en comparación con otros estudiantes del cuarto grado para aplicar las residencias. También les preocupaba que el examen se utilizara demasiado en este sistema de evaluación. ¿Cómo se toma esa decisión a regresar los estudiantes en la clínica? Consideraron 4 prioridades: la seguridad de los estudiantes, la seguridad del paciente, la seguridad de académicos y personal, y calidad excelente de la educación y capacitación de estudiantes de medicina para que logre graduarse. Con respecto de posgrado y las residencias médicas, ¿cómo cambiaron las rotaciones? Trasladó muchas de las rotaciones de especialistas ambulatorios a la medicina hospitalaria o rotaciones en áreas de cuidado intensivo. Cuando tuvimos más pruebas de COVID-19, más de los residentes cambiaron a la clínica para apoyar con pacientes que necesitaban las pruebas de COVID. ¿Y cómo integramos los estudiantes en la clínica de nuevo? Implementamos procesos y protocolos para crear un lugar seguro para recibir los servicios de atención médica, para trabajar y para aprender. Para la seguridad de todos,
En nuestras clínicas hay una enfermera en la entrada de la clínica que pregunta a todos que entran si tienen síntomas o ha tenido contacto con sospechosos. Y antes de entrar al edificio, la enfermera toma la temperatura de todos los empleados, pacientes y familias. Y él les recuerda el uso obligatorio de mascarilla, cubreboca para el personal de los pacientes y los pacientes, y higiene de manos. Y en la entrada hay carteles de educación publicados. Arreglamos las sillas de las salas de espera en manera de distancia física, para mantener distancia física, y también los puestos de trabajar. Y las reuniones son por teléfono. No comemos juntos, descansamos en nuestros propios autos o caminamos, pero sin reuniones de grupo. Sobre los protocolos para recibir atención, también estamos usando muchos protocolos de telemedicina. Y aquí está un recurso de telemedicina recomendable que tiene todo de cómo utilizar telemedicina para la atención y la educación. Por como 3 meses, abril a junio, la mayoría de los servicios de atención se efectúa vía telefónica o por video, a menos que se identifique como necesario acudir en persona para algún estudio, una ecografía obstétrica, un procedimiento urgente, por ejemplo, o la aplicación de vacunas. Hay llamadas de recordatorio a los pacientes que tienen cita para agendarlos. Se solicita a los pacientes llamar a la clínica antes de venir, especialmente si presenta síntomas de COVID. Hay suministro y capacitación de equipo de protección para el personal. Y por protocolos, evaluamos pacientes sospechosos, sacamos pruebas de COVID-19 para los pacientes que las necesitan y agendamos citas de seguimiento para los que no se mejoran. Les ordenamos que ellos se queden en cuarentena. El objetivo es identificar y aislar los pacientes sospechosos o casos positivos. Y para proteger al personal y para conservar equipo de protección, se agendan los pacientes, tienen cita para realizar la prueba de COVID de su coche. Entonces, para aprender, los estudiantes regresaron a las rotaciones clínicas con algunos desafíos, pero rápidamente aprendieron cómo atender a los pacientes en este ambiente nuevo. Los estudiantes pueden participar en visitas telefónicas o por video, conferenciadas por un académico. Al final de cada sesión de atención al paciente, con todos los estudiantes platicamos los casos más interesantes por teléfono para que todos puedan aprender. Ahora, ¿cómo se cambian las rotaciones clínicas? Últimamente, más de las visitas se efectúa en persona. Hay pacientes que necesitan cuidar en persona, pero también tienen un síntoma como en la lista de COVID-19 que preguntamos a todos los que entran a la clínica. Por ejemplo, un paciente puede tener poquito dolor de cabeza o dolorcito de la garganta, no muy fuerte. Y la pregunta es, con todas las precauciones y protocolos que ahora usamos,
¿Deben los estudiantes o residentes cuidar a los pacientes que tienen un síntoma de COVID o a los que son positivos de COVID pero sin síntomas? A veces eso pasa. Ahora más dicen que sí, que especialmente si los estudiantes atienden a pacientes con varias enfermedades, no con síntomas graves como tos fuerte ni calentura muy alta. Y si el estudiante y médico como el paciente usan mascarilla de cubreboca, es muy bajo el riesgo de transmisión. Y más bajo si el estudiante y médico tienen equipo de protección personal. Realmente ahora COVID se extiende en la comunidad. Y la pregunta sería, ¿serán más riesgosas las rotaciones clínicas que otras actividades que todos nosotros tenemos que hacer? Ir de compras, por ejemplo. Entonces, yo creo que así sea posible regresar a las rotaciones clínicas. Gracias por su tiempo. Me pueden contactar por correo electrónico y aquí hay recomendable recursos de la Universidad de Washington sobre la educación y protocolos clínicos. Muchas gracias, doctor Williams. Le daremos ahora, por último, la palabra al doctor Germán Fajardo y al final contestaremos las preguntas que están llegando ya para los ponentes. Muchas gracias. Doctor Fajardo, puede usted comenzar con su... Gracias, estoy tratando de compartir mi pantalla. Gracias. La están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Sí, se ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Arismendi, a Coro, mi compañera, colegio de directores y batallas contra el COVID. Muchas gracias, Coro, por la invitación. Por supuesto, a la doctora Asa Oxner la oportunidad de compartir este momento y de manera muy especial a Ocean Williams, a quien mando un saludo a él, por supuesto a Rogelio Riojas de CIMAR, al doctor Jiménez y a un gran amigo también, un gran universitario, un gran mexicano, al doctor Jorge Madrazo, representante de la UNAM en Seattle. Un saludo especial para él, por favor. ¿Cuáles son las decisiones institucionales que hemos tomado frente a la pandemia en la Facultad de Medicina? Han sido varias en varios frentes, además, por supuesto, de las que ha tomado la propia Universidad Nacional Autónoma de México, a las cuales no me voy a referir en particular. Me voy a referir nada más a las de la Facultad de Medicina. ¿Cómo debimos de responder en el pasado, en el presente y hacia el futuro ante el COVID-19 como universitarios? ¿Qué tenemos que hacer como formadores de médicos y de médicos especialistas? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué esperan los estudiantes? ¿Qué esperan sus familias? ¿Qué esperan los profesores y las autoridades en los hospitales? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social de las escuelas y facultades de medicina desde antes, por supuesto, de esta pandemia, pero en la actualidad, hoy día que nos estamos enfrentando? Sin lugar a duda, si preguntáramos esto nada más a los asistentes a este seminario, todos tendríamos ideas comunes, pero también ideas diferentes de hacia dónde deberíamos actuar. Es un tiempo sin precedentes. El foco debe estar, como lo decía tanto ASA como Ocean, el foco debe estar en los pacientes,
en la colectividad, en las comunidades. En el contexto, y en este contexto, ¿cómo debemos de educar a los futuros médicos? Sin lugar a dudas, también durante los últimos años hemos cambiado la forma de enseñar la medicina, se ha transformado la pedagogía, tratando de reducir las clases teóricas, centrada en competencias, con contacto temprano con el paciente o con simuladores, dependiendo el caso, o con los dos, con trabajo en equipo, con responsabilidad social nuevamente, con enseñanza interprofesional, que ya se ha hablado mucho y hemos avanzado poco, con la atención primaria a la salud y actividades profesionales confiables, entre otras. Ahí nos encontrábamos, digamos, cuando llega el COVID con nosotros. El distanciamiento social, de manera natural, hace que no podamos llevar a cabo las actividades que estábamos acostumbrados, ¿no? Las actividades cotidianas, por supuesto, en los laboratorios, en los salones de clases, en las bibliotecas, en los hospitales, en los anfiteatros, en todas las regiones, en todos los sitios donde enseñamos medicina. En otras circunstancias, ante problemas, digamos, de la naturaleza que hemos enfrentado como humanidad, como país, los estudiantes de medicina siempre estaban en la primera línea de batalla, siempre. Y hoy día, al tratarse de este virus, de no tener un tratamiento, no tener una vacuna, y la posibilidad de ser transmisores del mismo a nuestros hogares, a nuestras casas, pues esto ha cambiado de manera muy importante en que los estudiantes no estén en la primera línea de batalla como se ha acostumbrado. Esta experiencia, sin lugar a dudas, modificará para siempre nuestra vida y también modificará, a mi juicio, para siempre la educación médica. Y ha habido una intensa discusión con diferentes opiniones sobre el quehacer de la enseñanza de la medicina en este momento. ¿Y qué rol deben de jugar el estudiante de medicina? ¿Qué rol debe jugar el interno, el pasante y el residente? Y si solo habláramos de cualquiera de estos 4 etapas, digamos, de la formación de médico, del estudiante, del interno, del pasante o del residente, podríamos dedicar un seminario completo a hablar del residente, ¿no? De cómo se ha afectado la formación del residente, o cómo se ha afectado la formación del estudiante de medicina, y cómo podremos subsanarlo, cómo podemos salir adelante en los siguientes meses. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la respuesta institucional, y en las siguientes semanas tendremos oportunidad de hablar de estos personajes, digamos, en particular de cada uno de ellos, las respuestas que estamos teniendo y lo que debemos hacer. No es lo mismo, además, hablar de cualquier especialidad o de cualquier rotación. Tenemos nosotros 150 sedes clínicas y cada una de ellas es diferente, por supuesto, ¿no? Cada una depende, cada una está en un sistema de salud o un sistema de seguridad social diferente, y a unos que están dentro del mismo, pues no es igual estar en un hospital de alta especialidad que estar en un centro de salud, o incluso a veces en el mismo hospital los propios servicios pueden ser diferentes en relación particularmente al manejo del COVID. Entonces las instituciones hospitales son diferentes y la línea es muy delgada entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, la seguridad, que nuestra prioridad es la seguridad del alumno, pero también la seguridad del paciente y el servicio que se presta, la atención médica que se presta. Tenemos entonces riesgos inherentes para el paciente. Al ir a consulta se ha disminuido de manera muy importante las visitas de los pacientes a los consultorios, a los hospitales, pero también hay un riesgo ahora para los médicos y para el estudiante. Y lo que ya mencionábamos, lo más importante es la seguridad del estudiante y de su familia. ¿Qué hemos hecho hacia el exterior? Veremos también qué hemos hecho al interior. ¿Por qué hemos hecho hacia el exterior? Bueno, tenemos un centro de diagnóstico COVID-19 que da servicio como unidad mixta a la población en general. Ha funcionado de manera muy eficiente. Ha sido un gran servicio para la comunidad, porque no es solo el diagnóstico a través de PCR, no es solo eso, sino es el seguimiento epidemiológico
del paciente, de quien lo solicita, y ha sido realmente trascendente este centro de diagnóstico. Algo también que ha sido muy importante es Dona un Kit, protege un residente. Gracias a la solidaridad de miles de universitarios, hemos tenido la posibilidad, junto con la ayuda de las cámaras de diputados, de las cámaras de senadores de todas sus fracciones, de donar hasta la fecha algo más de 600,000 kits, 600,000 kits para proteger a un residente en todas las instituciones de salud del país. Y ha sido un programa que sigue vigente y que invitamos a todo el mundo a participar. Y por supuesto, además de participar, de solidarizarse, del reconocimiento que se tiene que hacer para los residentes de este país. Hemos estado participando de manera muy activa también en el Hospital Temporal City Banamex, que lleva la Fundación Carlos Slim, la Fundación CIE y la Ciudad de México, con una participación importante de la Facultad de Medicina. Esta unidad temporal, este hospital temporal, tiene alrededor, ayer teníamos algo así como 250 pacientes internados, cerca de 40 en terapia intensiva. También ha sido una gran función que ha tenido la universidad en este hospital City Banamex. Otra de las cosas que hemos hecho hacia el exterior es un costal de ayuda con Rappi, que es comida para 2 semanas, es la posibilidad de donar comida para 2 semanas para la población en zonas vulnerables. Tenemos también un call center y un chat center que no son atendidos por bots, ¿no? Hay muchos que son atendidos por máquinas, por robots, que contestan de manera automática. Estos no. Estos son atendidos por pasantes de medicina y que en algunos casos, como algún proyecto que tenemos en particular en el centro de diagnóstico, pero también en hospitales como el Hospital ABC, de seguimiento a los pacientes, ya sea pacientes sintomáticos o asintomáticos, de que tuvieron contacto, tienen el diagnóstico y un seguimiento diario de cómo están a través también de una aplicación y de llamadas telefónicas, de cómo siguen, digamos, y se presentan alguna sintomatología o algún signo de alarma que tenga que hacer que el paciente vaya hacia el hospital. Y varios cursos también que hemos hecho en conjunto con BBVA y con el TEC de Monterrey, con la Fundación BBVA, para cosas muy prácticas, para cuestiones, por ejemplo, para cómo intubar a un paciente que tiene COVID. Y no solo es la teoría, no solo es la posibilidad de ver el video, digamos, de manera asincrónica cuando se solicite, cuando se quiera ver, sino también estos cursos han incluido la posibilidad de hacer el esfuerzo, la simulación en los centros de simulación de la Facultad de Medicina, para tener de manera muy clara no solo la teoría, sino también la práctica a la hora de poder intubar al paciente. ¿Qué hemos hecho al interior? Bueno, también una cantidad muy importante de cosas, y las podemos dividir, digamos, en 4, aunque pueden ser muchos más. Actividades para estudiantes desde el día 1, digamos. Actividades para académicas y académicos, para profesionales de la salud y para el público en general. Tenemos una página de COVID para resolver dudas, que ahora veremos. Tenemos una página que también detendremos unos minutos, de Meditic, donde tenemos una serie de recursos que se pueden utilizar para estar en contacto y avanzar en la educación a distancia, algo que no estábamos acostumbrados y que nos ha costado un poco más de trabajo del que pensábamos. Y también una sección para el médico general. Estas son, por ejemplo, algunas de las actividades no académicas, digamos, que tiene la facultad en línea para todos los que somos miembros de la misma. Por ejemplo, ayer hubo Mujeres en Arte, un seminario que todos los lunes se habla de arte por la maestra Galland, que ayer se dedicó, como decíamos, a mujeres en el arte. Pero también tenemos educación a distancia y COVID, cirugía en tiempos de COVID, mindfulness,
el papel del enfermero durante la pandemia, síndrome metabólico y pandemia, concéntrate en correr tu propia carrera, en fin, diferentes actividades no necesariamente académicas que ayudan, como estas otras que podemos ver, de actividad física, de yoga, que ayudan al estudiante, que ayudan al académico a poder llevar mejor un poco lo que es esta situación que estamos viendo de la pandemia. Se han hecho cualquier cantidad de infografías para la gente, para el público en general, de cuidados en casa, de cómo desinfectar soluciones, del estrés y infecciones virales, con el fin de ayudar. Y preguntas frecuentes, esta aquí solo se ven alguna pantalla, pero son varias pantallas, de preguntas frecuentes sobre el COVID, que ha tenido mucho éxito y que la gente regresa para verlas y para compartirlas, estas dudas sobre el COVID. Algo muy importante y trascendente para nosotros ha sido el seguimiento sanitario para los hogares de nuestra comunidad. Todos los días recibimos todos un correo de parte de la facultad que nos invita a contestar un cuestionario de seguimiento sanitario, de datos generales, digamos, que hay que llenar en una sola ocasión, y luego con datos que hay que ir llenando todos los días, de si salimos de casa, si no salimos de casa, ahora veremos algunos ejemplos, si salimos, para qué salimos, si tuvimos algún síntoma, y algo que se agregó hace un par de meses, que es muy importante, a este cuestionario, es la parte de salud mental, donde se evalúa aquí mismo cuál es el estado de ánimo, cuál es nuestro estado de ánimo, y conste que no lo contesté antes de esta presentación, para que no hagan su diagnóstico de un servidor. Entonces preguntamos cosas como: estoy irritado, pienso en enfermarme, tengo pesadillas, estoy preocupado, tuve síntomas de ansiedad, he perdido interés en mis cosas, me siento distante, en fin, una serie de preguntas. Entonces, otra vez, es un solo ejemplo, para tener un diagnóstico cercano, digamos, lo más posible de qué está sucediendo en nuestra comunidad y poder ofrecerle ayuda, poder ofrecerle, en caso que así lo requiera, a través del Departamento de Salud Mental, pues una consulta, un acercamiento para ayudarlo o ayudarnos a transitar en estos momentos. ¿Cómo se ve, digamos, los resultados de la encuesta? Quien hace la encuesta puede ver esto que estoy mostrando. Tenemos encuestados 38,000 personas, con casi 100,000 cohabitantes, y ustedes pueden ver cuántos habitantes, por ejemplo, cuántos cohabitantes tenemos por hogar, dónde se encuentran, en qué municipios se encuentran del país. Eso se puede agrandar y se puede ver de dónde están. Por ejemplo, si salió hoy de casa o no, esta es de ayer, ¿no? Será la última de agosto, por supuesto. ¿Y qué porcentaje de nuestra población salió de casa? Ustedes pueden ver, por ejemplo, al principio de la pandemia, pues más de la mitad salía de casa, ¿no? Y luego, conforme han pasado las semanas, ¿quién ha salido? ¿Cuántos han salido? ¿Qué porcentaje? Que se ha mantenido más o menos parejo. Y si usan o no transporte público. Y no solo si salió, sino por qué salió. Por insumos, por reuniones, por trabajo. Muchos trabajan en hospitales. Salí porque, o por otro motivo, ¿no? ¿Y qué tipo de transporte público? Esto es para entender un poco mejor a nuestra comunidad y tratar de estar cercas. Y algunas cosas que ya mencionábamos: qué les disgusta de la pandemia o no, cómo se alivia el estrés, cómo cada quien, diríamos en México, mata las pulgas de diferente manera, si hace ejercicio de relajación, si escucha música, si le gusta con sus animales, con sus mascotas, con sus perros, en fin, dependiendo la situación. Y si algunos de los familiares, esto es bien importante, si de los cohabitantes de su hogar tienen o no síntomas, ¿no? O si tienen algún cuidado especial para con ellos. Ha sido realmente importante este seguimiento de los miembros de la comunidad. Algo que ya mencionamos que es bien importante, bien trascendente, es esta página de Meditic, que ustedes pueden ver cómo ha ido aumentando, digamos, la participación del número de estudiantes, ¿no? Es una página de educación a distancia. La primera diapositiva que veíamos
en relación que hemos hecho al interior. Entonces tenemos actividades o acciones para los alumnos, para los académicos, para el público en general, para profesionales de la salud. Y en agosto tuvimos algo así como 42,000 usuarios de esta página. Algo que estamos concentrados en estos momentos es hacia la docencia en línea, como comentaban tanto ASA como Ocean, y cómo algo que asumimos, digamos, desde un inicio, y cómo sabemos que si la persona, si el profesor, si el docente, el académico, maneja una plataforma, cualquiera que esta sea, esta que estamos usando, ¿no? Zoom o Google Meet o cualquiera de las muchas que hay, eso no significa que sepa dar clase, ¿no? Eso no significa ni es suficiente para poder dar clase a distancia. Entonces se han creado una serie de herramientas para que el profesor, para ayudarlos, para que la maestra, el maestro, arme su clase en línea con una asesoría digital, con un taller de introducción a la docencia en línea y talleres de didáctica y de evaluación. Y así tenemos entonces diferentes etapas de arma tu clase en línea, asesoría digital, introducción a la docencia, talleres de didáctica, de evaluación, y tenemos hasta ayer 4,200 docentes con acceso en diferentes etapas dependiendo el caso. Para finalizar, diría yo, dentro de lo mucho que tenemos que seguir aprendiendo, discutiendo, proponiendo y haciendo en este momento tan complicado que estamos viviendo, hemos aprendido que no debemos asumir que todo el mundo tiene todo para enseñar o aprender a distancia. Tenemos un grupo de profesores, un grupo de alumnos que desgraciadamente no tienen las posibilidades, las condiciones para enseñar o para aprender a distancia. Para ellos también tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones de cómo seguir aprendiendo, cómo seguir enseñando, y para eso todo el esfuerzo que estamos haciendo. Algo bien importante es que la enseñanza clínica es y será en los próximos semanas, meses, con casos clínicos y simulación en línea. No tenemos, es tal el tamaño de nuestra comunidad, es tal la dimensión que no pensamos que pronto podamos regresar a la educación en hospitales, en centros de salud, en instituciones de salud sin vacuna, sin tratamiento, por la cantidad de alumnos que tenemos. Y algo muy importante también es que un número importante de profesores, de profesionales de la salud, de médicos, digamos, médicas y médicos de los hospitales, pues no se encuentran en los hospitales. Entre el 30 y 40% de la población, de nuestros profesores, ha dejado de ir porque tienen alguna comorbilidad, porque tienen más de 65 años, porque presentan alguna molestia. Entonces, tampoco tenemos los profesores en los hospitales en este momento, aunque ya sabemos que los alumnos no van a ir pronto. Algo que no hemos hablado y que tendremos que hablar también en un seminario como este, no hemos hablado de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la investigación y qué va a pasar hacia el futuro? ¿No? Hay algunas que están en pausa, digamos, ¿no? O están detenidas por no poder acudir a los laboratorios o no poderlas llevar a cabo en los hospitales. También tendremos que regresar a ella en algún otro seminario. Siempre en el centro de la discusión y de las decisiones debe estar el alumno y sus necesidades. Y tenemos que adaptarnos de manera permanente a las circunstancias que estamos enfrentando. Es algo que no tenemos respuestas únicas, sino tenemos respuestas temporales, parciales, siempre pensando en mejorarlas y en adaptarse a las circunstancias. Y solo juntos, funcionarios, alumnos y docentes, vamos a poder seguir adelante de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Nuevamente agradezco mucho la invitación para estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, doctora Arismendi. Todas sus órdenes. Muchas gracias a los tres. Vamos a comenzar ahorita con unas preguntas que ya nos han hecho llegar del público y que nos han ayudado a resumir
los organizadores, las organizadoras de la Facultad de Medicina. Entonces, les voy a hacer las preguntas en el orden en el que participaron. La doctora Ochsner, tenemos 2 preguntas para ella. ¿Cómo realizan el monitoreo virtual? ¿Quieren saber como detalles de cómo es el proceso? Y en segunda pregunta, ¿cuál es el perfil profesional de los docentes de la clínica de los pacientes confirmados? Doctora. Okay, great. So the monitoring, what we have is a device that Lo is que called tenemos es un dispositivo que se llama Máximo. Es un dispositivo que se encuentra en Internet. Tienen el oxímetro de pulso que se coloca en el dedo, como tendría un paciente en la UCI o un paciente pediátrico. Se conecta con un alambre a un reloj, como si fuera un Apple Watch. Se conecta al teléfono inteligente del paciente con Bluetooth. Trabaja con teléfonos Apple, Android, con cualquier teléfono inteligente. Manda información del oxímetro de pulso, los trazos de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Manda estos 3 trazos y está mandando la información cada 5 minutos. La información se transmite del reloj por Bluetooth al teléfono y del teléfono se transmite al dispositivo que nos da la compañía y tenemos como un tablero. En el tablero están representados todos los pacientes y en ese tablero puede uno ver lo que le está ocurriendo a cada paciente con sus niveles de saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca excede 110 durante más de 10 minutos, el dispositivo lanza una alarma a un número telefónico genérico para el que está programado. Ese teléfono entra no es en realidad un número telefónico, no es un teléfono como tal, es un número que automáticamente se canaliza al chat que les mostré en la pantalla. Si la saturación de oxígeno está por debajo de 90 durante 5 minutos continuos, eso también va a lanzar otra alarma. Son los 2 disparadores de lanzar una alarma. La persona que está de guardia en ese momento, el alumno de enfermería de último grado o los médicos tratantes que están de guardia, ellos reciben estas alertas a través de Microsoft Teams. Y después, la formación profesional son internistas, hospitalistas o bien médicos de primer contacto. Hay infectólogos, fellows o residentes de infectología y tenemos una rotación. En ocasiones el hospitalista es quien está a cargo y a veces el infectólogo. Ok. La segunda pregunta era cuál es, el perfil profesional de los docentes en la clínica, pero creo que ya nos contestó infectólogos, médicos familiares, ¿cierto? No sé si quiere agregar algo. Nope. Thank you, guys. No, muchas gracias. Bueno, al doctor Williams le quiere preguntar al público si tienen algún protocolo cuando un alumno se presenta ante un paciente que está infectado por COVID-19. Sí, para los alumnos, hasta julio no se les permitieron atender a pacientes con COVID-19. Para los residentes, sí, los protocolos como para los académicos también atender a pacientes con COVID-19 con todas las precauciones
de la mayoría de estas evaluaciones son por teléfono y luego después de esta evaluación con el médico por teléfono, arreglamos con una cita la prueba. Para los estudiantes, ¿tienen interés en aprender más sobre COVID-19 y atender a pacientes tal vez también? Pero hasta ahora usamos más precauciones para proteger a los estudiantes. Ahora tenemos más pruebas y más equipo de protección personal y así los estudiantes pueden empezar de cuidar a los pacientes con COVID-19. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál ha sido la experiencia de los alumnos con la telemedicina? ¿Cómo les ha ido en la telemedicina? Le gustaron mucho. He notado que les gusta porque pueden centrarse en la historia clínica. Cuando ellos quieren poner el paciente en espera y llamar al académico por conferencia, pueden hacer eso. Otra opción es observación directa con el académico y el estudiante, los dos en teléfono, pero sin la distracción de que el académico esté en la visita en persona. Entonces, así que los estudiantes se sienten un poco más independientes, pero todavía tienen supervisión. Entonces, tal vez por eso les gusta. Muy bien, y tenemos una pregunta que es para los dos ponentes, que es si están trabajando en la formulación de vacunas en sus instituciones. Doctor Ocean, si quiere, que tiene el micrófono abierto. Sí, bueno. Lo siento, ¿me puede repetir la pregunta otra vez? Sí, si en sus instituciones están trabajando en la formulación de vacunas. Sí. Bueno, sí, hay mucha investigación en esa área. Me parece que va a tardar tiempo, pero sí es cierto, en esa área de la Universidad de Washington hay muchos expertos de vacunas que están trabajando 24 horas, imagino. Doctora Aisha. Sure. We have 2 vaccine studies that Tenemos 2 estudios con vacunas. Ya empezamos a reclutar pacientes. Uno en el Hospital de Veteranos, patrocinado por Johnson & Johnson. Y el otro estudio es en pacientes pediátricos de hasta los 21 años de edad, pero son pacientes inmunocomprometidos. Muchos son VIH positivos, de los que nosotros seguimos en nuestra clínica, o bien pacientes con otro tipo de inmunocompromiso. Ok, bueno, antes de pasar con las preguntas al doctor Fajardo, que tengo muchísimas, una pregunta para ustedes dos también, que es, ¿tenemos más claridad de las razones por las que los latinos se contagian más en Estados Unidos? ¿Hay alguna razón
médica para explicar esto? I don't know any good medical reason. We are seeing that. Yo no sé de ninguna razón médica. Lo estamos viendo con mucha frecuencia. Tenemos casi la mitad de nuestra población de pacientes son de origen latino, de los que han contraído COVID. Y los que llegan a la unidad de cuidados intensivos son generalmente de la población latina. Realmente no entendemos a qué se debe esto. Es una muy buena pregunta. Quizás por determinantes sociales de la salud. Doctor Williams. Sí, estoy de acuerdo que es una pregunta muy importante. Tenemos que hacer más investigación para responder, pero sí, con otras enfermeras también hemos notado que por factores de cuántas que tienen que trabajar y no pueden dejar de trabajar a veces o tienen muchas personas que viven juntos en la misma casa y con infecciones eso es más riesgoso transmitir pero es algo que hemos notado también que en esta área hay cuando hacemos las pruebas, sabemos cuántos porcentaje salen positivos y hemos notado que en comunidades latinas los positivos salen mucho más que otras áreas. Entonces, tenemos que investigar más porque eso está pasando. Doctor Fajardo, no sé si usted tiene algo que agregar a esta pregunta. Sí, bueno, de manera muy breve, comentar esto que comentaba, que decía la doctora Ochsner, que decía Asa, en relación a los dispositivos y cómo este Internet de las cosas, ¿no? Cómo a través de los dispositivos, ya sea del teléfono, del reloj o de algún otro dispositivo, se envía la información y el paciente ni siquiera sabe, ¿no? El paciente no sabe que tiene frecuencia por arriba de 110, no sabe, a lo mejor sí sabe pues si ve el oxímetro, ¿no? Pero no, lo tiene que estar viendo de manera constante. Cómo el Internet de las cosas, cómo esa tecnología, digamos, juega a nuestro favor y cómo es momento también de aprovechar esta situación que estamos viviendo para hacer uso de la telemedicina, ¿no? Siempre nos imaginamos hace algunos años, 15, 20 años, ¿no? La telemedicina con grandes dispositivos, y se compraban equipos para hacer las transmisiones. Y hoy día con el teléfono que tenemos, con el teléfono inteligente que tenemos todos, puede ser suficiente, digamos, ¿no? O a través de él se puede transmitir la información. Creo que es algo que en nuestro país tenemos que toda, digamos, en general, toda la salud digital, tenemos que desarrollarla mucho más, porque a veces pensamos que es más caro y más complicado. Yo creo que puede ser más barato y más sencillo el seguimiento de los pacientes en muchos casos a través de esta tecnología. Y en relación a por qué tenemos más, o han tenido, digamos, más muertes en pacientes hispanos en Estados Unidos, yo creo que ASA y Ocean lo decían muy bien, pues son los determinantes, a mi juicio, sin duda, son los determinantes sociales, ¿no? Hay un menor acceso efectivo a la atención médica, desgraciadamente, de esta población. Las condiciones en las que viven, las condiciones en sus viviendas, que decía Ocean, las condiciones del transporte público que tienen que utilizar, la necesidad de salir todos los días, digamos, o frecuentemente a ganarse el sustento, ¿no? para en el empleo, pues esto hace, digamos,
junto con la llegada tardía a los hospitales, pues que las condiciones sean diferentes, ¿no? Que las condiciones sociales, las condiciones económicas sean diferentes, y por consecuencia nos trae este retardo en la atención médica, en la llegada tardía a los hospitales. No hay este ingreso temprano como se ha recomendado, y podemos tener mayor morbilidad y, por supuesto, también, desgraciadamente, mortalidad. Esos serían mis comentarios de las muy atinadas respuestas que tuvieron mis compañeros. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a un grupo de preguntas hacia el doctor Fajardo. Ahí vamos. ¿Quiénes forman parte del equipo de apoyo para el Hospital Temporal Citibanamex Fundación Slim? No sé qué se refiere con equipo de apoyo. El hospital es financiado por las fundaciones, por la Fundación Slim principalmente, y por la Fundación CIE, quien ha organizado, digamos, desde el inicio el montaje del hospital. Y el hospital es atendido, digamos, todo lo que es la bata blanca, por médicos los servicios médicos de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Todos los médicos, enfermeras, todos son contratados. Un número muy importante, hay que decirlo, de los médicos contratados para este fin exclusivamente, son médicos egresados de la UNAM en general, ¿no? Muchos de los pasantes, muchos de los que eran pasantes, ¿no? Muchos de los médicos recién egresados de las residencias, ahora justamente en el mes de febrero que terminaron, han sido contratados por el Centro Citibanamex a través de la ciudad, pero no solo médicas y médicos, sino también el gremio de enfermería y también el gremio del trabajo social. Se ha hecho diría yo, una amalgama bien interesante de trabajo conjunto en el Centro Citibanamex, y con muy buenos resultados. Bueno, van las siguientes, que son muy específicas para tu trabajo y nuestro trabajo en algunas ocasiones. ¿Quién proporciona el equipo de protección a los estudiantes en todos los hospitales? Bueno, los estudiantes como tal no están yendo, ¿no? Eso lo sabemos y lo dijimos, y entonces los estudiantes no están yendo, ¿no? Y mientras no existan las condiciones, pues no van a acudir, ¿no? ¿Quién está, en el caso de los internos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién está ofreciendo el equipo? Las propias instituciones, ¿no? Las propias instituciones de salud. Fue una de las negociaciones que tuvimos. Ustedes recordarán que paramos el internado, ya no recuerdo cuántas semanas fueron, pero varias semanas, porque no los habían capacitado, ¿no? Porque no les habían dado el equipo. Por esta situación hicimos este alto en el camino. Entonces son las propias instituciones de seguridad social o de salud quienes tienen que proveer el equipo a los, en este caso, a los internos. Y también, por supuesto, a los residentes, ¿no? Que también es otro tipo de estudiante que a veces se nos olvida. Bueno, al final dejé la más difícil, que es, bueno, sabemos que los internos se han retirado y ya regresaron, los servicios sociales están retirados voluntariamente en muchos de los hospitales en México, los estudiantes también. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para integrarlos en el futuro? ¿Y cuándo es este futuro? No, pues, ojalá tuviera yo una bolita mágica para saber cómo. Me gustaría, porque tendría yo una respuesta muy buena. Me la compartes, ¿no? ¿Tú? Pues, ¿cuándo va a ser esto? No lo sabemos, ¿no? Hemos dependido de varias circunstancias, incluyendo el semáforo, ¿no? El semáforo que han marcado las autoridades. ¿Cuándo van a regresar los estudiantes? Cuando estemos en semáforo verde. ¿Esto cuándo va a suceder? Pues no sabemos. Y aún así, si regresamos con semáforo verde, tendremos que hacerlo con la mayor de las precauciones, con la mayor de las seguridades, como decíamos en la presentación. La seguridad del estudiante es nuestra prioridad. Por supuesto que el estudiante mismo, pero también de su familia, ¿no? Porque recordemos que el estudiante pues va y viene, ¿no? Y regresa a su casa, donde puede haber algún personal, algún familiar que tenga algún factor de riesgo o condiciones diferentes, digamos, o de gravedad para padecer el COVID.
¿cómo vamos a recuperar esto que se ha perdido? Pues también es bien complicada la respuesta, porque no hay respuestas únicas, ni hay, o hay respuestas que dependen de cada uno de los cursos, ¿no? Ni siquiera de cada una de las instituciones o cada uno de los hospitales, sino de cada uno de los cursos. Entonces habrá hospitales donde tengamos profesores, donde se pueda recuperar, digamos, ya no tener la clase de teoría porque ya la tuvimos, pero sí tener la práctica clínica. Y habrá otros en los que no, ¿no? Habrá otros en los que no, y habrá entonces que combinar o que buscar hacer este mix entre las sedes y tener una mayor cercanía, una mayor relación con los centros de simulación, ¿no? Pensamos que no es lo óptimo, no es lo mejor, pero es ya lo que tenemos, ¿no? Y lo que podemos. La utilización de estos centros de simulación, la utilización de realidad virtual, la utilización de todas esas herramientas que nos ayuden a tener espacios lo más cercanos a la realidad, digamos, para recuperar esta práctica clínica. ¿Cuándo será esto y cómo será? Pues no lo sabemos, ¿no? Y dependerá de cada caso en particular. Es muy difícil generalizar, como ya comentamos y ya sabemos. Una última pregunta que tenemos para el doctor Fajardo. Nos pregunta, en caso de que un estudiante de medicina se enferme por exposición con pacientes que tengan COVID, ¿cómo se maneja esto administrativamente y desde el punto de vista legal? Bueno, el estudiante no está yendo, ¿no? Hemos tenido varios casos de estudiantes que se han enfermado, pero el estudiante no está yendo al hospital. Entonces, las posibilidades de que se enfermen, pues por esa vía, pues es cero, ¿no? Si enferman internos que también se han enfermado y residentes también, por supuesto, bueno, los residentes y los internos están cubiertos, dependiendo de su institución, están cubiertos por las propias instituciones. Esto es, las instituciones, por ejemplo, todos los internos están cubiertos por el Seguro Social. Algunos internos, sobre todo algunos que han estado en provincia, que han tenido necesidad de algún tratamiento por COVID o por otra cosa diferente, han recibido el medicamento, digamos, o el cuidado, o incluso el internamiento, en el caso de las propias instituciones a las cuales donde se encuentran realizando su práctica. Es algo que está bien claro en la legislación, tanto para estudiantes, en el caso del Seguro Social, o en el caso de los residentes, dependiendo de la institución donde se encuentren, las propias instituciones se han hecho cargo y seguirán siendo cargo, por supuesto, de la enfermedad de algunos de ellos, ¿no? Si alguno llega a enfermarse. Muy bien, creo que ya no tenemos más preguntas para los ponentes, solamente darles las gracias y recordarles que el siguiente webinar va a ser el día 8 de septiembre y se va a hablar de la encuesta más grande que se ha hecho a nivel global sobre COVID-19, que se llama COFIT. Están invitados la Universidad de Southampton y va a haber investigadores de Italia y de Reino Unido, además de los investigadores y profesores de la Facultad de Medicina que van a participar en este seminario. No sé si tienen algo más que agregar. Yo agradecerte, Coro, ¿no? Agradecerte esta posibilidad de trabajo conjunto que estamos teniendo en la universidad en estos momentos, y agradecer, por supuesto, a Ocean y a ASA que se pudieran conectar y compartir la experiencia de lo que están viviendo cada uno en un extremo de los Estados Unidos, ¿no? Una en el sureste, ¿no? Y el otro en el noroeste, en estas posiciones. Muchas gracias a los dos también, ¿no? Muchas gracias a los tres por sus muy buenas ponencias. Muchas gracias. Gracias, doctor y doctora. A todos los presentes. Y a todos los que nos estuvieron siguiendo, muchas gracias.